El tema de hoy se llama operaciones con funciones. De acuerdo con este tema, pues vamos a ir un poquito al contexto de operaciones con funciones. El tema de operaciones con funciones es simplemente un repaso de álgebra para apoyar a los alumnos con problemas en el tema de la materia, solo que visto desde una función, desde un ángulo de las funciones. Notación de funciones. Veamos. Función de x se lee función de x o función f evaluada en x. G de x o función g evaluada en x. H de x o función h evaluada en x. K de x o función k evaluada en x. Las funciones con dominios que se traslapan pueden ser sumadas, restadas, multiplicadas y divididas. Si fx y gx son dos funciones, entonces para todas las x en el dominio de ambas funciones, la suma, diferencia, producto y cociente están definidas como sigue. Suma y resta. De manera análoga, también es posible sumar y restar funciones para obtener una nueva función. Por ejemplo, si función de x es igual a x más 2 y g de x es igual a menos 5x menos 3, entonces función de x más g de x, f de x más g de x es igual a x más 2 más. El más es de suma, ¿sí? Es esta suma que está aquí. Más. Y ponemos un paréntesis para indicar que estamos sumando toda la función. Por eso ponemos paréntesis menos 5x menos 3. También esa notación se puede representar de esta manera. F más g evaluada en x. De la misma manera, si nosotros quisiéramos ver cómo se vería la notación de una resta de funciones, aquí vemos función evaluada en x menos función g evaluada en x es igual a x más 2 menos toda la función g, que es menos 5x menos 3. Y su representación es f menos g evaluada en x. Vamos a terminar viendo o a terminar haciendo todo el ejercicio, veamos. Función f más g evaluada en x es igual a x más 2 más paréntesis menos 5x menos 3. Si checamos, este más representa que estamos sumando toda la función, por eso es que aparece entre paréntesis. Para quitar los paréntesis tendremos que multiplicar este más por este menos, daría más por menos, nos da menos 5x, y más por menos nos da menos 3. Y bueno, ya nada más lo único que restaría sería sumar o restar los términos semejantes. ¿Cuáles son los términos semejantes? Son aquellos que contienen la misma variable elevada al mismo exponente. Entonces observemos que aquí x y menos 5x son semejantes, los podemos sumar según sus signos, y observemos que como tienen signos diferentes, entonces tendremos que hacer una resta. Menos 5 más 1 nos daría menos 4x, y más 2 menos 3 nos daría menos 1. Y ese sería el resultado de la nueva función. Ok, continuemos. Para efectos de ayudar a entender esto, voy a definir 5 reglas. Una es para la suma de términos semejantes, o sea, una es para las sumas de funciones. Y otra, y así, voy a ir desarrollando cada una de las reglas. Mientras, vamos a usar esta regla, ¿sí? Si tenemos la función g de x igual a 5x más 2 y la queremos sumar con h de x igual a 6x más 4, haríamos lo mismo. Veamos, ponemos la función g más la función h evaluada en x, y esto sería igual a poner la primera función. Ahí está la primera función, es esto. Más la segunda función, que es h. Veamos, más paréntesis 6x más h. Y para quitar el paréntesis,
pues multiplicamos los signos. Más por más me da más 6x, más por más me da más 4. Y checamos que 5x y 6x que están de rojo son semejantes. Por lo tanto, los vamos a sumar o restar según sus signos. Como tienen signos iguales, ¿sí? El 5 tiene más y el 6x tiene más, 5x tiene más y 6x tiene más. Por lo tanto, haríamos una suma y pondríamos el signo que tiene. ¿Qué signo tienen? Más 11x. Veamos, más 2 más 4. Los dos tienen signo más, hacemos una suma y nos da más 6. Ahora veamos, esta regla, aquí está. Eso es lo que. Esto que acabo de hacer, lo define esta regla. Regla 1. Cuando sumamos números con el mismo signo, hacemos una suma y le ponemos el signo que tiene. Perfecto. Bien. También me interesa que definamos el elemento neutro. El elemento neutro es el conjunto vacío, ¿sí? O cero. Es decir, el elemento neutro de una suma de funciones, denotado a veces como f vacío, es la función constante, función de x igual a 0, ya que al sumarla con cualquier otra función da como resultado la propia función. Veamos, función g de x más 0 nos da g de x. En ese sentido, el número neutro es 0. El elemento simétrico son aquellos que tienen la misma magnitud pero con signo contrario. Es decir, dada una función cualquiera f, su función opuesta es el elemento simétrico respecto a la suma de funciones, ya que la función f más la función simétrica nos daría el elemento neutro o la función vacía. El elemento simétrico es el elemento simétrico de cualquier otro es su opuesto. El opuesto de 3 es menos 3, porque 3 más menos 3 es igual a 0. Y veamos. Vamos a continuar con otra suma de funciones. Aquí vemos que dice que función de x es igual a 5x más 3 y g de x es igual a 2x menos 3. Veamos, si sumamos f más g evaluado en x, nos da que es función de x, f de x más g de x es igual a 5 más 3, que sería el correspondiente a f de x, más g de x, que sería 2x menos 1. Veamos, si es más, si todos son positivos, no necesitamos ni siquiera poner los paréntesis. Haciendo o reduciendo términos semejantes, tenemos que 5x más 2x nos da 7x y más 3 menos 1 nos da más 2. Por lo tanto, la suma de las dos funciones es igual a 7x más 2. Regla 2. Para la resta de términos semejantes. Vamos primero a ejemplificar un ejercicio y después de eso ponemos una regla para la resta. Dice, para la resta de términos semejantes, veamos, dice, de función de x igual a menos 3x al cubo más 2x menos 4x más 8, restar g de x, que es igual a menos 3x al cuadrado menos 9 menos 12. Si se dan cuenta, entonces aquí ponemos la notación f menos g evaluada en x es igual a, y ponemos la primera función, que es esta, igualita. Luego menos, porque vamos a restar, corresponde a esta resta, y entre paréntesis ponemos la función g de x, que dice menos 3x menos 9 menos 12. Aquí se ve. Ahora, para quitar este paréntesis, necesitamos multiplicar los signos, que dice menos por menos me da más. Ahí está. Menos por menos me da más 9x. Menos por menos me da más 12x. Ahora observemos que si checamos, tenemos que el menos 3x al cubo no tiene ningún semejante y por lo tanto ponemos menos 3x al cubo. Pero más 2x más 2x al cuadrado más 3x al cuadrado son semejantes. Veamos.
aquí tenemos un pequeño error. Lo vamos a corregir, ¿sí? Vamos a ver. Lo vamos a corregir. Vamos a ponerlo aquí, ¿sí? Más 2x al cuadrado más 3x al cuadrado me daría, como tienen signos iguales, me daría 5x al cuadrado. Cosa que entonces aquí debería tener un 5. ¿Sí? Y ahora, menos 4x más 9x, obviamente vemos que tienen signos contrarios que corresponde a la resta, y entonces tendríamos 9 menos 4 nos daría más 5. Le ponemos el signo del número que tiene mayor valor absoluto. Aquí los vamos a poner. Menos 4x más 9x, esto sería igual a hacer una resta, ¿sí? 9 menos 4 daría 5x, y le ponemos el signo del mayor valor absoluto. El mayor es 9, entonces le ponemos el más. Y eso es lo que vemos aquí. Ahora sí, dado este ejercicio, la regla 2 dice, cuando sumamos o restamos números con signos diferentes, hacemos una resta y le ponemos el signo del número con mayor valor absoluto. Entonces, aquí prácticamente este es el ejemplo. Veamos. Menos 4x más 9x, hicimos una resta, 9 menos 4 es 5, y le ponemos el más porque el 9 es el más grande. Aquí tenemos otra resta. 5x más 3, y f de x es 5x más 3, y g de x es igual a 2x menos 1. Si restamos a f, le restamos g, evaluada en x, tenemos que fx menos g de x es igual a 5x más 3, que corresponde a f de x, menos, y abrimos un paréntesis, porque este signo menos afecta a los signos internos. Veamos, menos por más da menos, y menos por menos da más. En menos por más da menos 2x, menos por más, menos por menos da más, y nos da 1. Bueno, aquí se ve entonces que 5x menos 2x tienen signos diferentes. Voy a hacer una resta y le pongo el signo del mayor, que es positivo, 3x. Más, ¿sí? Más 3 más 1 nos da más 4. Como tienen signos iguales, aplico la regla 1 y nos da más 4. Y entonces f menos g evaluada en x nos da 3x más 4. Perfecto. Entonces, aquí se ve nuestro ejercicio. Bueno, continuamos. Ahora quiero que observen ustedes que restar f menos g es diferente que g menos f, evaluado en x. ¿Por qué? Porque g de x es menos f de x es igual a, y veamos, g de x vale 2x menos 1, menos g de x que vale 5x más 3, y veamos, al hacer la multiplicación de los signos, menos por más da menos, y menos por más da menos. Acá se alcanzan a ver estos signos. Me queda menos, 5x menos 3. Reduciendo términos semejantes, que es 2x menos 5x, hago una resta y le pongo el signo del más grande. En este caso 5x es el más grande y me queda menos 3x. Menos 1 menos 3, los signos son iguales, voy a hacer una suma y le pongo el signo que tiene. Y entonces tengo que g menos f evaluada en x es igual a menos 3 menos 4. Esto nos da la idea que hablar de f menos g es diferente de hablar de g menos f. Bueno, por último, vamos a hablar del producto de funciones. Dice, dada dos funciones fx y g de x denotada por f de x punto, que significa multiplicación por g de x, esto es otra función definida por, y abrimos un paréntesis, f por g evaluada en x es igual a f de x por g de x. El puntito significa multiplicación.
Y bueno, antes de encontrar este producto debemos de revisar algunos ejercicios. Veamos. Quiero que observemos esta situación. Menos 4x por 5x es igual a menos 4 por 5. Es multiplicar primero los signos, menos por más da menos. Luego multiplicamos los coeficientes, que es 4 por 5, 20. Y por último pasamos la variable, ¿sí?, que es x, y sumamos los exponentes. Aquí hay un 1 y acá hay un 1. Sería 1 más 1 es igual a x al cuadrado, dando origen a la tercera regla. Y vamos a ver la tercera regla que nos dice. Dice regla 3. Cuando multiplicamos términos con la misma base, primero multiplicamos los signos de la manera siguiente. Veamos, más por más me da más. Más por menos me da menos. Menos por más me da menos. Y menos por menos me da más. Segundo, multiplicamos los coeficientes. Tercero, pasamos la base y sumamos los exponentes. Y por último, reducimos términos semejantes. Vámonos acá con unas definiciones. Bien, vamos a hacerla aquí. Ustedes significan multiplicación. Los vemos que x es la multiplicación que vamos a desarrollar. Se multiplicamos 10. Bueno, por último, ¿sí? Vamos a hacerlo. Función g multiplicada por f por g, evaluada en x, va a ser igual entonces, vamos a ver, 2x por x al cuadrado nos da 2x, ¿sí? Primero, más por más me da más. 2 por 1 me da 2. Y ahora x por x al cubo, pasamos a la x y sumamos los exponentes, me daría 3. Luego vamos a multiplicar. Más por menos me da menos. 2 por 9x me da 10. 2x por 9x me da 2 por 9, 18. Pasamos x. 1 más 1 nos da al cuadrado. Y de nuevo, más por más me da más. 2 por 10 nos da 20. Ahora voy a tomar el 5 y voy a multiplicarlo por estos 3. Me va a dar 5 elementos. Digo, 3 elementos, perdón. Así como me dio 3 acá, me va a dar 3 términos y los voy a poner abajito. Voy a buscar su colocación a manera de que queden términos semejantes a la misma altura. Más por más me da más. Y le voy a poner aquí. ¿Por qué? Porque me va a dar x al cuadrado. 5 por x al cuadrado me va a dar 5x al cuadrado. De nuevo, más por menos me va a dar menos. ¿Sí? Ya, aquí cometí un error. 2 por 10 son 20.
pero es 20x. ¿Estamos? Continúa acá. Más por menos me da menos. 5 por 9, 45x. Más por más me da más. 5 por 10 son 50. Y bueno, ahora voy a reducir términos semejantes, que es lo que dice mi regla, ¿sí? Bueno, entonces f multiplicada por g evaluado en x es igual, y vamos, aquí como voy a sumar verticalmente y no hay nada, pues nada más lo bajamos, 2x al cubo. Pero acá sí vemos que hay términos semejantes, menos 18x al cuadrado y más 5x al cuadrado. Tienen signos diferentes, por lo tanto voy a hacer una resta y le voy a poner el signo del de mayor valor absoluto. Entonces es menos porque 18 es más grande que 5. Y digo 18 menos 5 serían 13x al cuadrado. Aquí también veamos. Tengo signos diferentes, voy a hacer una resta. ¿Sí? 45 menos 20 nos va a dar menos 25. ¿Por qué menos? Porque el 45 es mayor que 20. ¿Sí? Y luego acá abajo nada más simple y sencillamente bajo el 50. Y prácticamente aquí tengo resuelto una multiplicación de dos funciones. Bueno, pues finalmente quiero comentarles que por si hubiera alguna duda, ¿qué son términos semejantes? Porque lo he usado y a lo mejor no se entiende. Bueno, términos semejantes son aquellos términos, que tienen la misma variable elevada al mismo exponente. Y bueno, ¿en dónde hicimos reducción de términos semejantes? Aquí, miren, al sumar o restar según sus signos, ¿sí? Y esto es lo que tiene que ver con lo que dice la regla. Por último, reducimos términos semejantes. Entonces, aquí aplicamos todo lo que dice esta regla. Bueno, hasta aquí la clase.